Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este miércoles 30 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Avanza la agenda de deportaciones del presidente Trump. La Casa Blanca defiende las detenciones de ICE, mientras congresistas demócratas acusan de que no se realiza el debido proceso. Además, decenas de regiones en la cuenca del Pacífico estuvieron en alerta de tsunami tras un poderoso sismo registrado en Rusia. Tenemos las impresionantes imágenes. Y hay buenas noticias en materia económica. Crece el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Los detalles de esto y más en Voz News, que inicia ya. Un terremoto de magnitud 8.8 en la costa del extremo oriente de Rusia, uno de los sismos más potentes desde que hay registros, provocó este miércoles un tsunami con olas de 4 metros y alertas de evacuación desde Estados Unidos hasta Chile. Las autoridades rusas informaron que hubo heridos leves, pero no reportes de muertos por el sismo. Más de 11 horas después del potente terremoto, la alerta de tsunami fue levantada en la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, el lugar en donde se registró el sismo, con una profundidad de 20.7 kilómetros. Las autoridades de países de la cuenca del Pacífico, desde Estados Unidos hasta Perú, pasando por México y Colombia, emitieron alertas de evacuación tras el terremoto, que el Servicio Meteorológico estadounidense dijo que fue uno de los 10 más potentes en sus registros. En Rusia, un tsunami inundó un puerto en las Islas Kuriles, cerca de 350 kilómetros del epicentro del terremoto. De regreso a nuestro entorno, el plan de deportación de la administración Trump sigue adelante de manera exitosa. La Casa Blanca defiende los nuevos arrestos de criminales y entrega cifras históricas. Por otro lado, continúan las críticas de legisladores demócratas que aseguran que no se está realizando el debido proceso. Entre esas voces está la del senador Chris Van Hollen, quien se reunió, como usted lo recuerda, en El Salvador con el presunto miembro de la MS-13, Kilmer Ábrego García. Juan Esteban Silva nos tiene el pulso desde la Casa Blanca. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde la Casa Blanca. Quiero decirles que hablamos con el senador Chris Van Hollen, ustedes recordarán, demócrata, quien visitó a Kilmer Ábrego García, este hombre señalado de pertenecer a la MS-13, esta organización criminal en Centroamérica. Pues bien, les quiero contar que hablamos con él y dice que se le está violando en esta administración Trump todos los derechos, las garantías a las personas que son arrestadas, especialmente refiriéndose al caso de Kilmer Ábrego García. Esto es lo que nos ha dicho el senador Van Hollen desde el Capitolio. The way that the Trump administration treated him violated his due process rights under the United States Constitution. Why, Senator? And it's just not me. The Supreme Court, by 9-0, reached the same conclusion, and that's why they ordered the Trump administration to facilitate his returns back to the courts of the United States, which is where the case is right now. It's in the courts of the United States, where it should be, and there are 2 courts that are looking at it now, one federal court in Maryland and one in Tennessee. And are you hopeful that this administration is going to hear the justice about that? Well, the Trump administration should follow the rule of law. I know that Donald Trump has said publicly he's not sure whether he needs to follow the Constitution, but he swore an oath to the Constitution. Unfortunately, this administration has ignored people's due process rights repeatedly. I'm going to have to run now. Ahora bien, eso es lo que cree el senador Van Hollen, pero para la Casa Blanca, sin duda alguna, Kilmer Ábrego es un criminal, un hombre que ha cometido delitos y que tiene que ser juzgado, y por eso fue deportado a El Salvador. El zar de la frontera nos ha entregado, además, Karina y televidentes de Voz News, una cifra preocupante. De esas cifras de personas arrestadas, ¿cuántos son criminales? Miren ustedes. 70% of everybody arrested is a criminal. Hard stop, 70%. Who's the other 30% we're arresting? National security threats. For instance, over 300 Iranian nationals. We arrest national security threats by the thousands since President Trump's been in Oval Office. Por último, como dato de cierre, les cuento que la Casa Blanca ha lanzado este anuncio que ven ustedes en pantalla, en el que nuevamente se promueve las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. En muchos casos, la Casa Blanca ha revelado los perfiles de algunas personas que son señaladas de cometer crímenes en los Estados Unidos. Por supuesto, la mira de la Casa Blanca y de la administración Trump sigue atenta al tema migratorio. En la información desde Washington, desde la Casa Blanca para Voz News, Juan Esteban Silva.
En otras cosas, el rifle semiautomático utilizado en el ataque mortal realizado por Shane Tamura en Park Avenue, Nueva York, fue ensamblado pieza por pieza y la parte fundamental fue comprada por su jefe, esto según un informe policial. El supervisor de Tamura en el Horseshoe Casino de Las Vegas supuestamente suministró el receptor inferior del Palmetto State Armory para el AR-15 que Tamura utilizó para matar a 4 personas, incluyendo un policía de Nueva York. El receptor inferior que alberga el conjunto del gatillo, el compartimento del cargador y la empuñadura de la pistola es la única pieza del AR-15 clasificada como arma de fuego, según la ley federal, y es necesario pasar una verificación de antecedentes para comprarla. Los independientes que se postulan a la alcaldía de la ciudad de Nueva York tienen pocas posibilidades contra el favorito, Zoran Mandami, incluso si los rivales se unen contra el candidato socialista, esto según una nueva encuesta. Según Senate Research Public Progress Solutions, se proyecta que Mandami gane cómodamente las elecciones generales de noviembre con el 50% de los votantes probables. Cuomo fue el que más se acercó, pero aún así solo recibió el 40% frente al 55% de Mamdani en un escenario en donde los otros candidatos se retiraron. Si Adams se enfrentase únicamente a Mamdani, la encuesta habría dado al socialista una victoria fácil con un 59% frente a un 32%. En más información, la Universidad de California en Los Ángeles llegó a un acuerdo de $6.45 millones con 3 estudiantes judíos que demandaron a la escuela pública por su gestión del odio contra los judíos. El acuerdo incluye una donación de la universidad de $2.33 millones a 8 organizaciones que luchan contra el antisemitismo, según una hoja informativa de la universidad. La UCLA también donará $320,000 a su iniciativa para combatir el antisemitismo que el rector de la universidad anunció en marzo para poner en práctica las recomendaciones del grupo de trabajo de la universidad. La Corte Suprema anunció hoy que la apelación de Ghislaine Maxwell a su condena por tráfico sexual estará entre los muchos casos que el Tribunal Superior revisará durante una conferencia a puertas cerradas a finales de septiembre. Maxwell, exnovia y socia de Jeffrey Epstein, ya condenada a 20 años de prisión, logró que los jueces tengan su caso. Por otro lado, el público podrá saber si el alto tribunal planea revisar el caso de Maxwell en cuestión de días o semanas. Si la Corte Suprema denegara la petición de Maxwell, no le quedarían opciones de apelación. Si la concediese, eso significaría que revisaría los argumentos de Maxwell de que fue procesada indebidamente. Y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y todos los demócratas del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado buscan obligar al Departamento de Justicia a que entregue los archivos completos del caso Epstein. Vanessa Vallejo nos explica el proceso legal que inició este miércoles. Los demócratas del Senado están haciendo uso ahora de una ley federal muy poco conocida y extraña para muchos para intentar con esto presionar al Departamento de Justicia para que revele información relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein. Los demócratas han tenido esta mañana una rueda de prensa en la cual han afirmado que están invocando una disposición que exige que una agencia del Poder Ejecutivo entregue la información que sea solicitada cuando la piden al menos 5 miembros del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. Escuchemos al líder de los demócratas en el Senado, el senador Chuck Schumer, explicando en qué consiste esta petición. Under federal law, when any 5 senators on the Homeland Security and Government Affairs Committee call on the executive branch to release investigative documents, they must comply. Our request covers all documents, files, evidence, or other materials in the possession of the Department of Justice or the FBI related to the case of United States versus Jeffrey Epstein. This includes records and documents related to Epstein and his clients, while ensuring that the private information of any victims is protected. We expect the Trump administration to provide these documents by August the 15th. Pues mientras tanto, por el lado republicano hay que recordar que el 18 de julio el Departamento de Justicia presentó una petición formal ante 2 jueces del Distrito Sur de Nueva York para desclasificar las transcripciones secretas del gran jurado que llevaron a los cargos contra Epstein y Maxwell. La solicitud fue hecha por indicación del presidente Trump.
Una jueza rechazó a finales de julio la solicitud del gobierno para desclasificar las transcripciones de las investigaciones del jurado realizadas en la Florida hace algunos años, pero la solicitud hecha en Nueva York aún no se ha resuelto y por ahora el juez ha pedido información adicional al Departamento de Justicia. En el Congreso también hay varios esfuerzos republicanos de diferentes tipos por intentar revelar información relacionada a estos archivos del caso de Jeffrey Epstein. El speaker de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha dicho que su equipo está trabajando en una solicitud que sea viable respecto a la ley y que además proteja a las víctimas. El speaker también se ha defendido de las críticas de los demócratas que acusan a los republicanos de supuestamente no querer revelar la información, preguntándoles por qué durante todo el tiempo que estuvieron en el poder no revelaron estos archivos del caso Epstein. Mientras tanto, la administración Trump sigue a la espera de la respuesta que dé este juez en Nueva York sobre su solicitud para revelar la información en el caso Epstein. Gracias, Vanessa. En más información, Kamala Harris anunció hoy que después de meditar los 6 meses, no se postulará a la gobernación de California para las elecciones que se avecinan en 2026. Harris aseguró en su comunicado que de cara al futuro debemos estar dispuestos a buscar el cambio a través de otros métodos y nuevas ideas, comprometidos con nuestros mismos valores y principios, pero sin atarnos al mismo manual. Así lo señaló al tiempo que dio a conocer su decisión. Y por otra parte, siguen las divisiones dentro del Partido Demócrata. Ayer, el senador demócrata por Nueva Jersey, Cory Booker, declaró que su partido necesita una llamada de atención y acusó a sus compañeros legisladores de ser cómplices en la aprobación de la agenda del presidente Donald Trump. Booker apuntó específicamente a las senadoras demócratas Catherine Cortez, de Nevada, y también a Amy Klobuchar de Minnesota por apoyar un paquete de proyectos de ley a favor de la aplicación de la ley, y acusó a su partido de doblar la rodilla ante el presidente e hizo énfasis en que deben tomar un rumbo unido ante las elecciones de medio término. Texas está en medio de un proceso de redefinición de los distritos electorales a mitad de década, un proceso inusual pero legal impulsado por el gobernador republicano Greg Abbott, quien convocó a una sesión legislativa especial de 30 días que finaliza el 19 de agosto. El objetivo principal es redefinir los distritos congresionales para las elecciones intermedias de 2026, buscando ganar hasta 5 asientos republicanos adicionales en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Esto se alinea con el llamado del presidente Trump para proteger la mayoría republicana ante posibles pérdidas en las midterms. El mapa propuesto crea 5 distritos en donde Trump ganó por 10 puntos o más en las elecciones de noviembre de 2024, con 4 de ellos en áreas principalmente hispanas, aprovechando ganancias republicanas entre los votantes latinos. Los cambios incluyen distritos más compactos y menos divisiones de condados, sin forzar primarias republicanas internas. Y justo para hablar de este importante tema se encuentra con nosotros Silvio Canto Jr., analista político. Silvio, bienvenido. ¿Cuáles son los argumentos válidos para realizar este proceso de redefinición de los distritos electorales en esta etapa? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, como siempre. Mira, esto es una cosa que el partido de mayoría siempre ha hecho. Yo diría que si tú miras, por ejemplo, la situación en Maryland o la situación en Illinois, que es el reverso, ahí los demócratas han dibujado los distritos para ganar más distritos. Entonces, es una táctica política, pero tiene mucho sentido, porque si tú puedes añadir 5 en Texas, 2 o 3 en Florida y 2 o 3 más en Ohio, esa es una póliza de seguro, por ejemplo, para mantener la Cámara de Representantes republicana. Entonces, totalmente lógico lo que se está haciendo. La otra cosa también que es muy importante es lo que tú acabas de mencionar, y es el factor hispano, que estos nuevos distritos van a ser mayoría hispanos, lo cual te da a ti una idea de la influencia del Partido Republicano en el mundo hispano, Karina. Claro. Ahora, los demócratas acusan y señalan a este proceso de ser un gerrymandering, es decir, una maniobra electoral para supuestamente diluir el voto minoritario. ¿Cómo respondes a estas críticas y qué evidencia hay de que este proceso es justo y constitucional? Bueno, no hay ninguna evidencia que es injusto, es totalmente constitucional porque se va a hacer a través de la legislatura,
y va a ser firmado por el presidente, ¿no? Digo, perdón, por el gobernador. Entonces, totalmente constitucional y como tú acabas de mencionar, 4 distritos, nuevos distritos van a ser en áreas hispanas. Entonces, aquí no hay ningún problema con nada. El problema aquí es que los demócratas reaccionan de esta manera. Me imagino que se van a ir del estado como hicieron la última vez, que se fueron a Washington, aquel show que formaron. Pero es una realidad política, Karina, todo lo que es. Te garantizo que si fuera al revés, los demócratas lo estuvieran haciendo igual, Karina, para añadir más distritos demócratas. Es totalmente lógico lo que los republicanos están haciendo, no solamente aquí, pero en Florida también. En Florida lo acaban de hacer y incrementó la base o el número de congresistas republicanos por otros votos también, Karina. Claro. Ahora, escuchamos voces dentro de los demócratas como la del propio ex precandidato presidencial Beto O'Rourke, diciéndole a los congresistas demócratas que no se presenten para que no haya quórum y no se pueda aprobar esta medida. ¿Qué posibilidades ves de que la puedan aprobar los republicanos en Texas? Bueno, necesitas un quórum, como dice la ley. Ahora, me imagino que tiene que haber un plan B que te permita hacerlo sin que ellos estén presentes, pero sería mejor que ellos vinieran y por lo menos participaran en el proceso. Si yo fuera un demócrata, yo no escuchara mucho a Beto O'Rourke, pero parece que él es ahora la cara de este movimiento, Karina. Claro, ahora, si se llegan a ganar estos 5 distritos o el rediseño de estos distritos, si se ganaran estos 5 escaños, sería muy benéfico, por supuesto, para los republicanos, precisamente por el auge que han tenido con los hispanos. Sin embargo, en el otro lado, algunos expertos conservadores advierten que esta estrategia de redefinición de los distritos podría salir contraproducente si provoca réplicas en estados demócratas como California. ¿Cómo se puede mitigar este riesgo y mantener la ventaja republicana, Silvio? Bueno, yo no le tengo tanto miedo a lo que los demócratas pudieran hacer en California o en Illinois y en Maryland, porque ya ellos han dibujado ahí todos los distritos tan favorables para los demócratas que digo, ya no pueden sacarle más jugo a esa toronja, como dicen. Entonces, yo no veo el problema ahí. El único problema que pudiera haber, Karina, sería que simplemente porque tú tengas 5 nuevos distritos, eso no te garantiza victoria. Tienes que tener buenos candidatos, obviamente, que presentas en muchos de esos distritos. Claro. Esto, como son distritos hispanos, pues le abre la puerta a una nueva generación de candidatos republicanos hispanos que pudieran ayudar. Pero la realidad es que los demócratas le han sacado en los estados que ellos manejan todo lo que pueden. Te voy a dar un pequeñito ejemplo para que la audiencia entienda. En Illinois, que es un estado bien demócrata, hay 17 miembros del Congreso, hay 14 demócratas y 3 republicanos, en un estado donde los republicanos sacan entre 40 y 45% del voto. Simplemente mira, a ellos les encanta hablar de democrático, mira eso, a 40-45% del voto en el estado te dan solamente 3 distritos. Eso sí es no muy democrático, no lo que los republicanos están haciendo aquí en Texas. Entonces, eventualmente va a pasar. Lo único que yo te digo a ti y a toda la audiencia es que compren un poquito de popcorn, porque esto va a ser un show más grande que no sé qué cosa. Esto va a ser esos famosos circos que venían a la ciudad. Esto va a ser algo así, ¿no? Esto va a ser una payasada. Pero... Una batalla campal. Ya está siendo una batalla campal, incluyendo mucha desinformación para nuestra comunidad hispana, donde les advierten que sus derechos van a ser borrados. Y yo creo que por eso es importante un análisis como el que nos acabas de dar para poder entender mejor este proceso completamente legal y democrático. Gracias, Silvio Canto Jr., por estar con nosotros. Que tengas buen día. Muchas gracias. Igualmente. Así nos vamos a la pausa comercial. Hay buenas noticias en materia económica. Los detalles de esto y más al regreso. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo hoy sin cambio las tasas de interés por 5ª vez consecutiva en un nuevo desafío a la presión del presidente Trump para que las recorte, aunque 2 gobernadores del Banco Central se opusieron por considerar que deben bajar. La Fed mantuvo los tipos de interés de referencia en un rango entre el 4.25% y el 4.50%.
Según ellos, debido a que los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en el primer semestre del año, la autoridad monetaria afirmó además que el crecimiento económico se ha moderado, pero la incertidumbre, dicen ellos, sigue siendo elevada. En contraste, el crecimiento económico de Estados Unidos avanzó en el segundo trimestre del año, según datos oficiales publicados este miércoles. La mayor economía del mundo se expandió a una tasa anual del 3% entre abril y junio, más que las previsiones de los analistas, revirtiendo la caída del 0.5% de los primeros 3 meses del año, según el Departamento de Comercio. El aumento del Producto Interno Bruto real en el segundo trimestre reflejó principalmente una disminución de las importaciones, que son una sustracción del cálculo del PIB, así lo declaró el Departamento de Comercio. El repunte también reflejó un aumento del gasto de los consumidores, según el informe. Sobre esto, Kevin Hassett, asesor económico nacional de la Casa Blanca, aseguró que ha sido un anuncio positivo para Estados Unidos en materia económica. Escuchemos. Yeah, it's really one of the best GDP announcements or releases that you could imagine, because there's blockbuster growth way above expectation, and there's also a real almost collapse in inflation. It went down by about 1.5% all the way down to 2.1%, which is the Fed's target. And so to have high growth with low inflation and also high income growth, personal income growth was 3%. That's just like about a sweet spot for a GDP release. And I will add that all of this happened while $127 billion in tariffs was raised, which is clearly not harming the American consumer. Hassett aseguró que la administración Trump ha reducido el tamaño del gobierno para ser más responsables desde el punto de vista fiscal, eliminando 70,000 puestos de trabajo federales, lo que supone una reducción del 5% en el gasto del gobierno federal. Y la confianza de los consumidores aumentó ligeramente en julio, más de lo que anticipaban los mercados, según un barómetro publicado el martes. El índice que evalúa esta confianza, publicado por la Asociación Profesional Conference Board, avanzó 2 puntos con respecto a junio para situarse en 97.2%. Los analistas esperaban un resultado poco inferior, en torno al 95.4%, según el consenso publicado por MarketWatch. Sin embargo, continúa por debajo de los niveles elevados que se registraron el año pasado, agregó. A los consumidores les sigue preocupando que los aranceles se traduzcan en precios elevados, precisó Gichard. Y las empresas privadas en Estados Unidos crearon más empleos en julio de lo previsto por los analistas tras la caída de nuevos contratos laborales del mes anterior, según la encuesta de ADP Stanford Lab publicada este miércoles. En julio se crearon 104,000 empleos. Los analistas esperaban una cifra menor, alrededor de 64,000 empleos, según el consenso de MarketWatch. Nuestros datos de contratación y salarios reflejan en general una economía sana, declaró Nella Richardson, economista responsable de la encuesta. Los empleadores se han vuelto más optimistas, convencidos de que los consumidores, la columna vertebral de la economía, se mantendrán resilientes, añadió. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las importaciones de India tendrán un arancel de 25% a partir del 1 de agosto y habrá además una penalidad por comprar equipo militar y petróleo de Rusia. Tenemos poco intercambio comercial con ellos porque sus tarifas aduaneras están entre las más altas del mundo y las barreras no arancelarias son las más detestables, dijo Trump este miércoles en Truth Social. Agregó que Estados Unidos tiene un déficit comercial gigantesco con India. Trump señaló además que India ha adquirido la mayor parte de su equipo militar en Rusia y figura entre los principales compradores de petróleo ruso en momentos en que el mundo quiere que Rusia deje de matar en Ucrania, señaló el presidente. En otras cosas, el senador republicano Josh Hawley presentó un nuevo proyecto de ley que busca reembolsar parte de los fondos generados por los aranceles impulsados por el presidente Trump para entregar a los hogares hasta $600 por adulto y por niño a las familias estadounidenses. La propuesta, similar a los estímulos económicos del 2020 durante la pandemia, generaría que una familia de 4 personas, por ejemplo, reciba hasta $2,400 si cumple con los requisitos necesarios de ingresos establecidos. El proyecto se produce justo después de que el Departamento del Tesoro publicara que hasta julio los aranceles implementados por la administración generaron aproximadamente $150,000 millones en lo que va del año, incluyendo $28,000 millones solo en julio.
Las aplicaciones de citas son muy populares en el mundo y en Estados Unidos, pero ¿representa esto un peligro para quienes las usan? ¿Son seguras? ¿Las mujeres podrían ser blanco de algún fraude? Bueno, ¿quién mejor para responder todas estas cuestionantes que Juan Guevara? Juan, bienvenido. Y bueno, aquí a lo mejor vas a romperle el corazón a muchas mujeres que tienen sus esperanzas puestas en estas aplicaciones. Pero hay que hablar con la verdad. Juan, ¿son seguras estas aplicaciones de citas? Bueno, mira, en primer lugar, no pretendo romperle el corazón a ninguna. Hay algunas que me han roto el corazón a mí, pero eso no es el tema de tecnología. Lo que sí es el tema de tecnología, te puedo decir que la aplicación T-App, por ejemplo, que fue la semana pasada, fue hackeada. Y esta aplicación, por ejemplo, es una aplicación en donde las mujeres se juntan, accesan a esta aplicación y ¿qué crees? Pues de alguna manera califican a los hombres con los que han salido. Haz de cuenta, imagínate el Google Review para hombres. Entonces, afortunadamente ninguna me ha calificado hasta el momento, tengo entendido, entonces estamos bien. Aquí el tema es que 72,000 perfiles fueron hackeados y esto ¿qué incluyó? Incluyó fotografías, selfies, documentos de identidad. Y lo que esta plataforma trata de hacer es mantener a las mujeres seguras. Y bueno, es exactamente lo que no sucedió con TIAP. Entonces, para contestar la pregunta que si las aplicaciones de citas son seguras, sí, hasta cierto punto, pero como lo hemos dicho siempre, Karina, nosotros debemos ser nuestra primera línea de defensa. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que cuidar nuestra propia identidad y determinar qué vamos y qué información vamos a darle, tanto a la aplicación como para el susodicho que quiera aplicar para ser el hombre de su vida, ¿no? Claro, no, definitivamente es increíble cómo ha revolucionado, no sé, esta industria de las aplicaciones de citas. Hemos conocido de casos de gente que realmente se ha conocido a través de estas aplicaciones y se han casado y están felizmente casados, pero también hemos escuchado muchos casos de fraude y de situaciones terribles que suceden. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones, más allá de lo obvio, Juan, que se le podría dar a quienes utilicen este tipo de aplicaciones? ¿Qué se debe compartir y qué no se debe compartir? Bueno, en primer lugar, lo que tienen que hacer es ser cautelosos y utilizar el sentido común, que a veces no es tan común como pensamos. Exacto. Entonces, en primer lugar, tenemos que, si van a conocer a alguien en persona, que sea en un lugar público. Número dos, nada de estar compartiendo fotografías íntimas de ningún tipo. Eso para nada, porque hay gente que lo hace. Número tres, si la gente está pidiendo información de ustedes confidencial, hay un fraude que se utiliza mucho que es, mándame un gift certificate, se me acabó, tengo un problema para pagar el teléfono o el celular o tengo una emergencia, etcétera. Y eso sucede mucho y la gente, porque se siente sola, de alguna manera cae. Entonces, nada de información financiera. Nada de salir con nadie que no hayan conocido primero por videollamada. Esto es muy importante. Una de las cosas que se tiene que hacer cuando uno sale en este tipo de aplicaciones de citas es la posibilidad de hacer una videollamada a través de la aplicación. Eso es muy bueno, pues para verles la cara, ¿no? Que vean Claro. qué tipo de persona es. Entonces, una aplicación de videollamada en un lugar en donde, como por ejemplo, yo ahorita estoy en el Zoom, en el hotel en San Antonio, bueno, pues, o sea, que sea filtrada de manera que no tenga ningún problema y que de alguna manera no den ninguna información de su casa, etcétera. Una ubicación en donde se sientan cómodos y, Pues, pero que sea una videollamada para que entonces vean quién es y a ver cómo les late, ¿no? claro. Y que tengan varias videollamadas y cuando se vayan a ver por primera vez que sea un lugar seguro, compartan su ubicación con sus familiares, de manera en que sepan que van a estar bien y repórtense a la hora que salgan, así para que todo salió bien y que mantengan la cautela antes de emprender una relación más allá, ¿no? Por supuesto, muy importante tener todo esto en cuenta. Como tú lo dices, la gente que se siente muy sola de pronto es más vulnerable a caer en estafas, chantajes y cosas peores. Así que muy importante tener en cuenta todas estas recomendaciones. Juan, como siempre, información súper valiosa para nosotros. Gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí, mi querida Karina Yapor.
Gracias, Juan. Un abrazo y bueno, seguimos con más información. Y es que, escuche esto, según el más reciente informe de las Naciones Unidas, una de cada 4 víctimas de trata de personas en el mundo tiene menos de 18 años. Hoy, como cada 30 de julio, el mundo conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. Los desplazamientos forzados y desigualdades socioeconómicas hacen vulnerables a las personas que son capturadas por los traficantes de personas. Esta fecha busca crear conciencia sobre la situación de las víctimas, promover su protección y exigir justicia frente a un delito que afecta a millones de personas en todo el mundo, y ojalá de verdad que algún día podamos erradicar lo que es terrible. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Pese a los datos publicados el día de hoy que indican un crecimiento del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos, la Reserva Federal dijo que no habrá cambios en las tasas de interés, esto por 5ª vez consecutiva. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, la verdad es que ha sido un descalabro para todos los que teníamos la esperanza de que por fin, y después de la visita del presidente Trump la semana pasada, se redujesen las tasas de interés, pero sobre todo ante los buenos datos de la economía. Vanessa, el Producto Interno Bruto crece. Aumenta también el índice de confianza del consumidor. Los ingresos por los aranceles son muy buenos y aún así la Fed decide no reducir las tasas de interés. ¿A qué crees que se debe? A ver, yo voy a decir que esto es una cuestión política, pero haciendo el asterisco de que yo digo que es una cuestión política porque todos recordamos, por ejemplo, que antes de que terminara la presidencia del expresidente Biden, la Fed redujo las tasas y la economía no iba bien y estábamos en un momento crítico porque se acercaba, pues, digamos, el cambio y las elecciones y todo eso. Y a mí en ese momento me pareció muy claro que era una cuestión política. Entonces, viniendo de una Fed que ha hecho eso, que ahorita en este momento no quiera bajar las tasas, yo creo que me muestra muy claramente que tiene, digamos, cierta solidaridad con los demócratas y cierta animadversión con los republicanos. Ahora, dicho eso, digamos, si no tenemos el contexto, un economista, digamos, muy estricto podría decir, bueno, realmente la inflación todavía no está en el 2%, vienen los efectos de las tarifas, de los aranceles, y eso no se puede medir. Hay un asunto muy importante en el dato de hoy del crecimiento. De hecho, hay un editorial muy bueno del Wall Street Journal que dice que este es el reporte de crecimiento más raro de la historia, porque es un crecimiento fundamentado principalmente en que las importaciones cayeron en un 30%, es decir, cuando uno calcula el PIB, parte de la fórmula del PIB son las importaciones, es el único factor que se resta a esa fórmula, el resto se suma, que es el consumo, que es el gasto, que es la inversión, pero las importaciones cayeron en un 30%, entonces digamos que es como un crecimiento, sí, pero un economista, digamos, estricto y apegado a los datos no presentaría esto, no es una contracción evidentemente, pero tampoco lo presentaría como un logro enorme, digamos, la cosa más maravillosa del mundo tampoco, e incluso preocupante en cierta medida, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? Creo que para mí es evidente que la Fed tiene una cuestión política acá. Sin embargo, yo creo que tampoco me iría a atacar a aquellos economistas que dicen, a ver, pues tampoco es que estemos así tan bien y que no haya peligro de que pase algo en los próximos meses. Ahora, llama mucho la atención que 2 gobernadores del Banco Central se opusieron a esta medida de la Fed. ¿Es que ellos ven como errónea esta decisión de mantener las tasas de interés y por qué hay tanta resistencia por parte de Powell? ¿Cómo lo ves, Alfonso? Mira, yo creo que sí hay diferencias políticas, pero fundamentalmente de política económica. Hay economistas que tienen mucha influencia en el Fed o incluso el propio Powell o gobernadores del Fed que sencillamente le tienen miedo a los aranceles. Y yo creo que a esto se deben. Ven estos números, pero dicen, todavía no hemos visto los efectos de los aranceles, por eso no queremos reducir las tasas de interés. Sin embargo,
por lo menos 2 de los gobernadores dijeron que era hora de reducir esos aranceles. Este tipo de decisión no unánime no se daba en el seno del Fed en mucho tiempo. Entonces, eso sí llama la atención, pero estamos viendo en este momento un realineamiento de la política económica en Estados Unidos. Se están adoptando, el gobierno federal, el Ejecutivo está adoptando posturas económicas realmente del pasado que rompen con el consenso del establishment económico en el país, y estamos viendo en el seno del Fed esa diferencia. Eso es lo que estamos viendo. Los números sí llaman la atención. O sea, primero que nada, el crecimiento fue más grande de lo que se esperaba, fue 3%, se esperaba un 2%. Vanessa tiene toda la razón. Y de hecho, esos economistas de los que habla Vanessa están hablando con el New York Times y con otros periódicos. Basta ver los titulares de lo que están diciendo. Crecimiento económico pobre. O sea, no sé qué es lo que están viendo. Yo lo que creo es que todavía tenemos que ver cuál va a ser el impacto de los aranceles. Pero sí llama la atención. El primer trimestre del año, realmente yo creo que los indicadores reflejaban la política económica de Joe Biden, por eso tuvimos un crecimiento tan bajo y ahora de pronto se eleva. Me llama la atención el aumento en el gasto de los consumidores. O sea que, no sé, yo lo veo como algo positivo y los que creen en los aranceles y en las políticas arancelarias piensan que esto es el comienzo de llevar a Estados Unidos a un crecimiento de más de 3% consistente, lo que sería verdaderamente increíble. Pero hay grandes diferencias económicas. Ojalá que así sea. Y bueno, se crearon también más empleos de lo esperado en el sector privado, lo cual es sumamente importante. Ahora, Orlando, ¿qué crees que vaya a pasar en adelante? ¿Crees que el presidente Trump va a buscar el despido de Powell? Mira, hay algo importante, que el disenso del gobernador y de la vicepresidenta de supervisión habla del primer disenso que ha habido frente a una decisión de este tipo desde 1993. Y esto no dice algo muy bien de Powell. Efectivamente, hay escepticismo frente al tema de los aranceles. Es normal, se quiere esperar a que haya mucho más datos, pero los indicadores de hoy sobre el crecimiento económico son bastante optimistas y deberían generar la confianza para finalmente que Powell ceda y baje la tasa de interés. Que no lo haga, yo creo que, y sobre todo considerando el disenso que ha tenido ante la propia Reserva Federal, lo que quiere sugerir es que efectivamente estamos ante una decisión política. Si Jerome Powell va a llevar esto al terreno de lo político y va a decantarse por alejarse de lo institucional, que es lo que le corresponde a la Reserva Federal, yo creo que Trump está en todo su derecho de mantener esta trifulca y el pulseo que ha habido en el terreno político. En ese sentido, yo creo que va a seguir presionando, puede seguir haciéndolo hasta que eventualmente, pues, o termine echando Jerome Powell o simplemente sea insostenible y Jerome Powell termine cediendo. Y sobre todo, como cuando lo decía Vanessa, Powell las redujo en condiciones mucho más adversas bajo los últimos meses de Biden. Es increíble que ahora no las quiera reducir. Hablando también con la economista María Susino el día de ayer sobre la situación en Europa, increíble. Europa tiene una economía en peores condiciones que la estadounidense y tienen tasas de interés mucho más bajas que las que tenemos aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, vámonos al siguiente tema importante. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, inició una campaña para reclutar a nuevos oficiales y ampliar su plantilla. Esto con la aprobación de los fondos, parte del Big Beautiful Bill, que fue firmado el 4 de julio. ICE dispone ahora de $75 mil millones para mejorar sus funciones. Alfonso, ahora que hay un mayor control de la frontera, ¿por qué sigue siendo tan importante aumentar el número de los agentes de ICE? Bueno, para poder ejecutar exitosamente la campaña de deportaciones masivas. Y en este caso vemos que el presidente Trump es el reclutador en jefe, porque incluso él posteó en las redes sociales un mensaje exhortando a la ciudadanía a interesarse por estas posiciones y solicitar puestos. Recuérdate que el Big Beautiful Bill requiere que ICE reclute a más de 10,000 agentes. Eso es un número enorme. No es fácil reclutar 10,000 personas capacitadas en lo que queda de este cuatrenio, un año en lo que queda del cuatrenio.
y ellos necesitan esas personas para poder, como dije, ejecutar exitosamente el programa de deportaciones masivas. O sea que por eso vemos un esfuerzo al más alto nivel desde el presidente. Obviamente Stephen Miller ya también lo anunció, y otros, Homan, hablando del reclutamiento. Espero que Vanessa no recapacite y no solicite trabajo en ICE. Pero la verdad es que aquí vemos que hay un esfuerzo para reclutar tantas personas. No sé si en un periodo tan corto puedan reclutar tantas personas, pero es absolutamente necesario para que ellos puedan llegar por lo menos al millón que quieren deportar cada año. Por supuesto, y bueno, este bono, como lo mencionas, se habla de bonos de contratación de hasta $50,000, incentivos. Vemos en realidad un cambio muy grande, un contraste muy grande entre lo que era la administración del presidente Biden, en donde no se les permitía a los agentes federales realizar su trabajo, en contraste con esta administración que está buscando integrar a más oficiales, darles mejores prestaciones. Vanessa, ¿cómo lo ves? Yo creo que con signing bonus de 50,000 va a haber mucha gente pensándolo. Se nos va Vanessa, se nos va. Va a haber mucha gente pensándolo, ese bono está muy bueno. Y hay una cosa muy interesante que en realidad debería darnos un poco de tristeza, y yo creo que esta administración podría apuntarse unos buenos puntos ahí, y lo enlazamos con esto. Porque hay muchos servidores públicos, estoy hablando de policías, de agentes, que no ganan bien. Los sueldos no son buenos cuando uno habla de gente que tiene que poner la vida cuando le toca poner la vida. Hay policías que, por ejemplo, tienen 2 trabajos porque no les alcanza el sueldo para mantener a su familia. Entonces, yo sí creo que sería muy bonito y sería muy bueno que esta administración en general, no solo con agentes de ICE, haga un trabajo de subirles los sueldos a estas personas y de dar unos bonos tan significativos para que además la gente vaya y se reclute, porque lo que habíamos estado viendo durante los años de la administración Biden es que no solo en ICE, sino en general, en la policía, en todas estas instituciones, la gente no solo es que no se estaba reclutando, sino que se estaba yendo, porque exacto, claro, si no te respalda tu gobierno, además te pagan mal, además puedes perder la vida, pues qué sentido tiene. Entonces, felicitaciones al gobierno por los bonos. Por supuesto. Ahora, como siempre, hay 2 caras de la moneda, y hay otra área que ha sido de preocupación y que ha salido a relucir, y son los incentivos que se han ofrecido a los agentes de ICE por cuotas de detenidos inmigrantes, ¿no? Y eso han salido a reducir algunos casos, pocos, pero han salido a reducir algunos casos en donde, por ejemplo, un arresto desafortunado que se dio en Miami, en Florida, no en Miami, pero en Florida, y donde se escuchaba a los agentes bromear sobre el bono que iban a recibir por arrestar entre ellos a un joven que era ciudadano estadounidense. ¿Cómo se puede balancear eso, Orlando? ¿Cómo se puede? O sea, la intención obviamente del gobierno es darle mejores condiciones a sus agentes, incentivarlos, una mejor paga, como lo dice Vanessa, arriesgan su vida en muchas ocasiones, pero ¿cómo prevenir que no se pase al otro lado, en donde haya pues agentes que desafortunadamente hacen este tipo de comentarios y que quizá actúan de una manera que no es la apropiada o la mejor? Bueno, a ver, yo no creo que el problema propiamente sean los incentivos. Yo creo que los incentivos son buenos en cualquier espacio. Eso va desde pues, una escuela con los maestros hasta la aplicación de la ley con las policías, etcétera. Y en el caso de ICE, por supuesto que hoy es urgente. Y esta administración está buscando números. El problema no es propiamente con los incentivos, sino cómo se están delimitando exactamente los objetivos y qué tanta rigidez hay en cuanto a velar porque esos objetivos se cumplan. El problema no es cuando el agente de ICE detiene a una persona, el problema es cuando esa detención prospera, es injusta, prospera y eventualmente termina o con un mal rato para esta persona, con una deportación y reconociendo a la gente del ICE. Yo creo que esto hay que evitarlo. Pero no creo que el problema sean como tal los incentivos. Yo creo que los incentivos por capturar inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos en el país y que se demuestre que esto sea así, pudiera ser muy provechoso, pero el problema es ese, es qué tan profesional estamos haciendo este proceso, cuál es el relato. Esto no es aquí bounty hunters, que simplemente, bueno, vamos a mercenarios a los que le vamos a dar botines por capturar gente. No, yo creo que hay que hacerlo de una manera muy profesional, que el mensaje a los agentes de ICE sea bastante profesional, pero a mí me parece bien el tema de los incentivos. Al final,
como dijo Vanessa, venimos de 4 años de desincentivos. Una administración que estaba desincentivando a los agentes de ICE. Necesitamos lo contrario, pero de una manera profesional. Por supuesto. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más que analizar aquí en el panel de voces. La mayoría de los votantes apoyaría la creación de un partido independiente, pero no al de Elon Musk. Así lo determinó una encuesta publicada por Fox News y realizada a mediados de julio. El apoyo es fuerte entre los independientes y los demócratas, mas no así entre los republicanos. Esto de acuerdo a los hallazgos del sondeo, en donde el 53% de los votantes apoyaría un tercer partido, superando por 11 puntos porcentuales la opción negativa. El apoyo alcanza el 70% entre los independientes y el 57% entre los demócratas y solo el 43% entre los republicanos. Regresamos con nuestros analistas para ver qué les parecen estos datos, si les sorprenden, si no. Alfonso, la encuesta de Fox News muestra que solo el 43% de los republicanos apoyaría la creación de un tercer partido, comparado con el 70% de los independientes y el 57% de los demócratas. ¿Qué nos dicen estas cifras? ¿Cómo ves estos resultados? Mira, no sé, aquí hay que recordar lo que decía Mark Twain. En la vida hay mentiras malas y malintencionadas y después hay encuestas. Yo no sé, aquí todo el mundo dice, sí, estamos abiertos, incluso un número sustancial de republicanos, a un tercer partido, pero si vemos la historia política de los Estados Unidos, incluso la historia moderna, los terceros partidos, los candidatos independientes en Estados Unidos no han tenido éxito. El único que tuvo algo de éxito fue Ross Perot y realmente no fue en alcanzar la presidencia, fue en lograr facilitar la victoria de Bill Clinton en 1996. Eso fue todo. Sí, yo creo que todo el mundo lo apoya, pero al final de cuentas ninguno al momento está dispuesto a votar por ello. O sea que, bueno, y tampoco me sorprende que no quieran apoyar a Elon Musk. O sea que yo creo que la idea de un tercer partido en este momento es ridícula. Tenemos un sistema de 2 partidos, no está establecido en la Constitución, pero es lo que funciona en Estados Unidos y yo creo que funciona para bien. ¿Y a quién afectaría más, republicanos o demócratas? Rápidamente. Es que depende del candidato. O sea, pudiera ser a un republicano, si es un candidato más de centro competitivo que le quite votos de independientes a los republicanos. Porque hasta ahora me parece que parte de la coalición de Trump es gente de derecha, más gente de centro que no le gusta el radicalismo del Partido Demócrata. Hay algo importante que revela la encuesta y es que hay mucha más frustración entre demócratas con su propio partido que entre republicanos. Son más los demócratas que apoyarían un tercer partido. Yo estoy de acuerdo con Alfonso, ya esto hay terceros partidos y son unos circos. Vimos el caso del Libertarian Party, sobre todo considerando la circunstancia en la que se encuentra el país. Que no crezcan es completamente vergonzoso, pero mucho más vergonzoso es la deriva de la brevísima carrera política de Elon Musk. Supuestamente en el momento en que más hay disposición para un tercer partido, la gente, aún queriendo un tercer partido, no lo quiere a él. Quiere decir que Musk perdió por completo la credibilidad, no solamente con el Partido Republicano, donde las empezaba a tener, sino en general con los votantes, incluso frustrados con sus partidos. Exacto. Justo, ¿cómo lo ves tú, Vanessa? Porque Elon Musk había sido un aliado clave para los conservadores en temas como la libertad de expresión, cuando adquirió Twitter y lo convirtió en X. Pero aún así, como lo señala Orlando, el 75% de los votantes rechaza su liderazgo en un tercer partido. ¿Por qué? Pues como fan de Elon Musk de hace muchos años, yo lo que diría es que él es un genio para los negocios, un genio para la tecnología, pero que en política se tiene que tener, digamos, cierta, yo no sé si la palabra es constancia, pero no puedes un día estar tan bien con alguien y al otro día irte de boca acusando al presidente de 1000 cosas en las que ni siquiera tienes pruebas. O sea, ese comportamiento loco puede funcionar en los negocios porque tienes una idea y vas y te metes y si le va bien, pues se gana unos millones, pero en la política no puedes hacer eso. Entonces yo creo que él aprendió, espero que haya aprendido por las malas que la política no funciona así, pero yo creo que aquellos que lo siguen en sus empresas y todo eso, pues van a seguir siendo fans de él en el sector empresarial.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Al menos creo que es muy revelador. Ojalá que lo tome en cuenta para que no gaste dinero en hacer este esfuerzo, porque, bueno, ahí están los resultados de lo que piensan los votantes estadounidenses. Vámonos a este tema importante. Está acaparando titulares por todos lados y es la campaña publicitaria de American Eagle. Hasta aquí en Voz News estamos hablando de ello. Y es que lanzaron una campaña publicitaria de sus pantalones de mezclilla o sus jeans, encabezada por la actriz Sydney Sweeney, y ha causado un revuelo total. Alfonso, ¿por qué crees que el anuncio de American Eagle con Sydney Sweeney, que simplemente juega con palabras como great jeans en inglés, como de genes y de pantalones de mezclilla, ha causado tanta ira entre la corriente woke y tanto cancelación, ¿no? Ahora se le quiere cancelar no solamente a la actriz, sino a la compañía. Bueno, si estoy rojo es porque tomé sol durante las vacaciones. No o por el anuncio. No por el anuncio. No por el tema. Okay. Anuncio que no he visto. Y ahora en serio voy a decir una cosa. A mí el anuncio no me ofende por ser racista o por un supuesto mensaje político que alegan la izquierda que tiene. A mí yo creo que no me gusta el anuncio, no me gustan este tipo de anuncios que los hemos visto durante las pasadas décadas, porque es una forma de vender usando el sexo, es sexualizar a la mujer por completo y me parece que es un atentado en contra de la dignidad de la persona humana y yo creo que está mal, pero eso lo vemos continuamente, estamos acostumbrados a esto, este es otro esfuerzo burdo de hacerlo, o sea, lo veo por razones morales y éticas, no me parece que esta es la forma de vender productos. Dicho eso, yo me imagino que ellos cuando estuvieron pensando o hablando de este anuncio, de esta estrategia publicitaria, sabían que iban a provocar una controversia, quizás eso es lo que querían para llamar atención a su producto, no sé si su producto es exitoso, quizás quieren entrar, quizás incluso están viendo que la polarización política en el país puede ser una oportunidad para entrar en ciertos mercados, no sé, quizás los votantes MAGA, no sé, pero obviamente yo imagino que ellos sabían que iba a generar una controversia, porque, o sea, al tú decir tiene buenos genes, pues obviamente ellos saben cómo la izquierda iba a reaccionar, ridículamente, porque eso es un dicho que muchos dicen, ¿verdad? Claro. Cuando comúnmente, no, mira a mis hijos, tienen buenos genes, qué sé yo. Claro. Eso se usa, ¿verdad? Pero el atacar que ellos quieran promover además una figura, la belleza, pues ¿cuál es el problema con la belleza? Sí, una muchacha muy guapa, etcétera. Eso no debe ser ningún problema. Queremos ver gente bonita, pues eso está bien, eso no es ningún problema. Claro. Como está reaccionando la izquierda es ridículo. Aquí el problema más grande, y no creo que los conservadores estén hablando de ello, es el tema de la sexualización de la mujer y de usar el sexo agresivamente para vender productos. Me parece inapropiado por completo. Para la gente que no ha visto estos comerciales, como lo menciona Alfonso, el contexto es que en uno de estos comerciales ella, la actriz, señala todos heredamos nuestro color de cabello, nuestro color de piel, tenemos genes, y ella dice yo tengo buenos genes, jugando con la palabra jeans, que suena casi igual en inglés. Tengo buenos jeans, los míos son azules. Y bueno, ella es una rubia de ojos azules, lo cual no tiene absolutamente nada que ver. Los jeans son azules. Creo que también por eso a lo mejor la escogieron como modelo, además de que es guapísima. El problema no no sé. es el guión. Para mí el problema no es el guión. El problema es lo que enseña, porque o sea, no es solamente lo que ella dice, es por dónde va la cámara, ¿no? Bueno, yo no he visto que enseñara nada, ¿eh? Yo la verdad que al menos no he visto que enseñase nada. Vámonos rapidito porque nos queda poco tiempo y quiero escuchar a Vanessa y a Orlando. Orlando, me voy contigo, que sé que te mueres por opinar en este tema. Alfonso sí lo vio, Mira, no, a mí me encanta el ad. Voy a disentir de Alfonso. Por dos razones fundamentales. La primera es la provocación. Evidentemente el tema de mezclar jeans de genes con jeans de pantalones me parece brillante, provocar, pero además yo creo que el mensaje es completamente contrario al que la izquierda woke está tratando de vender. Precisamente están tapando la palabra jeans para mostrar que lo que genes, para mostrar que lo que hace ver guapísima a Sydney Sweeney, según la campaña American Eagle, son los jeans, son los pantalones. Pero a mí lo que me gusta de esta campaña es el regreso
por fin a las campañas masivas comerciales, a la belleza objetiva clásica. Vimos por muchos años cómo eso se desfiguró por completo, cómo la izquierda empezó a relativizar por completo el sentido de la belleza. Enseñar el fundillo es clásico. ¿Qué pasó con Audrey Hepburn? Es clásico. Grace Kelly es clásico. Esta fue enseñando el fundillo y los senos no es clásico. Sydney Sweeney es objetivamente bella y me parece fantástico. No, eso es verdad, yo no dudo eso. A mí el problema no es el guión, a lo que me refiero es a la sexualización. O sea, ella obviamente está haciendo movimientos sugestivos y moviendo, o sea, es clásico. Bueno, ese yo no lo vi. A lo mejor hay una tercera versión, mándenmela porque no la he visto. No, por lo que estamos viendo ahora. Pues lo que estamos viendo ahora, la verdad a mí no, bueno, sí, entiendo alguna parte, entiendo algunos fragmentos, pero bueno, vámonos con... Mira, ahí está normal, caminando normal, bueno, se está viendo en el espejo normal, al menos eso. Bueno, sí. Eso de arreglando los coches, definitivamente no. En eso sí estoy de acuerdo contigo, Alfonso. Nunca me ha hecho sentido que se tenga que poner una mujer junto a los coches o las llantas para venderlo. No me gusta, me parece nefasto. Pero fuera de eso, la verdad que ella se ve muy bien, nada extraordinario. Es guapa, es guapísima. Guapa. Vanessa, cerramos contigo el tema. No, a mí me parece que el punto de Orlando es muy interesante, que es decir que la campaña incluso lo que quería decir es que ella se ve bien no porque es guapa, sino por los jeans. Pero me parece más interesante el asunto que toca Alfonso por una cuestión particular que estoy viendo en el movimiento conservador MAGA particularmente, y es una especie de conservadores fake o de plástico que asocian, digamos, el conservadurismo con cosas que para nada son conservadoras, y es exactamente la anotación que acaba de hacer Alfonso al comentario de Orlando. Entonces eso de hacer, por ejemplo, America Hot Again, eso no es para nada conservador. Es decir, está bien si se quieren juntar con personas que piensan que está bien utilizar lo sugestivo, y a mí me parece que el anuncio sí es bastante sugestivo. Ella tiene un súper escote en alguna parte del anuncio. Está bien que la política, si eso es lo que quieren, pero eso no es conservador, y me parece que está muy mal que se asocie al movimiento conservador con esto, y los conservadores, solo por el hecho de que la izquierda esté equivocada atacando o cancelando una marca, no deberían salir a defender algo que no es conservador y que no está bien dentro de las ideas conservadoras. Buen punto. Es un populismo nihilista, o sea, más que conservadurismo. Estoy de acuerdo totalmente. Muy interesante escuchar sus diferentes puntos de vista. Yo tengo que decir que a mí me gustan los jeans de esa marca, son buenos. Y yo del anuncio me quedo con el Mustang blanco con azul, que me encantó. Se ve divino ese coche, me encantaría tenerlo. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en el noticiero del día de hoy. Síganos a través de nuestras redes sociales, háganos llegar sus comentarios y, muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, lo esperamos mañana. Bendiciones.